Aquí en esta sección, hermanos, vamos a ver que Pablo, el apóstol Pablo, se prepara para irse en otro viaje misionero, pero se va a separar de Bernabé. Y este segundo viaje va a comenzar del mismo lugar, de Antioquía. ¿Dónde estaba esta iglesia del apóstol Pablo? ¿En qué? Sí, Antioquía, ¿dónde? ¿En qué lugar? De Siria. Asia Menor. Entonces él va a visitar a Cilicia, va a pasar por las regiones de Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, que ya antes los ha visitado. Pero va a encontrarse con una visión en Troas, pero va a pasar por Neápolis y de ahí a Filipos. Luego va a pasar a Tesalónica y Berea. Va a seguir por Atenas, por Corinto, que está en Grecia, donde ahí pasó aproximadamente 18 meses. Y de Corinto va a iniciar su viaje de regreso a Jerusalén, pero primero va a pasar por Éfeso y desde Jerusalén vuelve después a Antioquía de Siria, que fue su punto de partida. Así que prácticamente llevando el evangelio de Asia Menor a Europa. Así que arranquemos ahí con el verso 36, se lo tiene del capítulo 15 de Hechos. Dice así: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Entonces, ¿cuál es la intención? Habían regresado de Jerusalén, había habido un concilio, se resolvió la disputa con una carta, vinieron dos hermanos con ellos que les acompañaron, traían la carta y traían un reporte oral. Y cuando se quedaron a servir y estaban sirviendo activos. Así que prácticamente después de unos días estar activos sirviendo, es cuando Pablo le dice a Bernabé: hey, ¿estás listo? ¿Para qué? ¿Para ir otra vez a visitar a los hermanos que hemos visitado anteriormente? Pues vamos. Y dice ahí que la intención era ¿cuál? De visitar todas las ciudades en que habían anunciado la palabra del Señor. Aunque vamos a ver que no logran ir a todas las ciudades, por ejemplo, no fueron a uno de los puertos. Pero allá en Hechos 13, del 1 al 3, sabemos que Pablo y Bernabé habían sido enviados no solamente por el Espíritu Santo, sino que también por la iglesia, y se les une Juan Marcos, que nos da a entender que quizás simplemente fue como un ayudante, no como alguien enviado por la iglesia ni por el Espíritu Santo. Pero salen de Siria en su primer viaje, pero ahora quieren salir nuevamente a desempeñar lo que ya habían estado haciendo en Antioquía de Siria, y lo van a ir a hacer allá en las iglesias que fueron a fundar desde un inicio. ¿Cuál es el motivo? De confirmarlas, de cimentarlas, de sembrarlas, plantar bien a los creyentes, que queden bien macizos y maduros, para que cuando venga una dificultad, un problema, cuando venga otra doctrina, un viento, algo raro, ellos sepan lo que creen. Una pregunta: ¿usted está seguro de lo que usted cree? Hoy, si usted manejara ahí por la calle Amity, ha estado un hombre parado ahí por un buen rato. Es más, quizás las hermanas que fueron ahí al servicio, al evento de la iglesia americana, estaba con una cartulina grande diciendo: la Biblia es la marca de la bestia. Eso es lo que él está anunciando, y se pone enfrente de las iglesias a veces. El otro día estaba aquí en el centro, a una luz ahí donde pusieron el arbolito navideño, ahí en esa esquina, diciendo: la Biblia es la marca de la bestia. Si usted no sabe lo que cree, la gente lo podrá confundir. Pero vimos que a los gentiles que se habían convertido, habían judaizantes que habían bajado para querer confundirlos, y estaban confusos algunos de lo que creían. Entonces el propósito de Pablo y Bernabé para poder salir nuevamente a visitar a los hermanos es para que estén seguros de lo que creen, que la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, y no tienes que llenar estos otros requisitos para ser salvo.
Entonces, este viaje, segundo viaje, se va a llevar aproximadamente, va a ser un viajecito de 2 años y medio, casi 3 años. Entonces va a estar larguito. Aquí estamos en el 15:36 y va a concluir allá por el 18:22. Pero ahí, en estos 3 capítulos prácticamente vamos a cubrir varios años. Aquí, desde aquí hasta el 18:22, unos 3 años. Pero el apóstol Pablo no solamente pensaba en los hermanos que él había dejado en las diferentes ciudades, no solamente los animaba por medio de una carta, oraba por ellos. Es más, a los de Tesalónica les dijo, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Allá en 1 de Tesalonicenses 3:10 les dijo, no solamente a través de orar por ustedes, escribirles una carta, pero queremos estar presentes para animarlos. Hermanos, a veces la presencia de una persona nos anima y nos ayuda a seguir adelante. Sí, necesitamos las oraciones y los mensajes de ánimo. Dice el 37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Usted y yo lo conocemos por Juan Marcos, como que si Marcos fuera parte de su nombre, pero dice sobrenombre. Algunos le consideran que es su segundo nombre, otros que es su apellido, otros que... La realidad es esta. Conocemos a Bernabé como Bernabé, pero no se llama Bernabé. ¿Quién se acuerda cómo se llama Bernabé? Su verdadero nombre, José. Tenía un apodo, un sobrenombre que era ¿qué? Bernabé, hijo de consolación. Aquí Marcos significa defensa. Entonces, Bernabé siendo parcial para su sobrino Juan, que le nombraban un defensor, que quería llevarlo con él. Aquí la palabra y Bernabé quería. Es como usted y yo a veces la malinterpretamos porque la usamos de esta manera. Quiero ir a la iglesia, quiero ir a la tienda, quiero ir al parque. Es como que si estás medio convencido de sí o no. Aquí quiero hacer esto o quiero llevarlo. Bernabé está no solamente convencido, sino que está resuelto y determinado que venga lo que venga, pase lo que pase, me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque lo quiero animar. Sí, la otra vez se echó para atrás, pero me lo quiero llevar porque quiero animarlo. Así que Bernabé está resuelto, determinado, convencido de llevarse a Juan Marcos. Pero Pablo también está bien convencido de no llevarlo. Y Pablo como que dice, yo estoy siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y Bernabé diciendo, pues yo también. Pero Pablo quizás está pensando, ¿sabes qué? Va a ser igual que la otra vez, si nos lo llevamos. Va a abandonarnos, va a abandonar la obra, se va a regresar. Y si aquel primer viaje en el que nos lo llevamos fue corto, aunque difícil, pero fue más corto, y que va a ser más largo, pues a lo mejor no me lo llevo, no nos lo llevamos. ¿Será que le dejamos un poquito más de tiempo para que madure? Y la realidad aquí está esta, hermanos, entre Bernabé y Pablo, esta discordia que vamos a ver. No sabemos quién tiene la razón. Yo tengo una postura y se las voy a dar más tarde. Pero de algo podemos estar seguros. Que Marcos fue bendecido de tener a Bernabé, no solamente como su pariente y su amigo y discipulador, sino como alguien que lo animó y lo afirmó. ¿Cuál era el propósito de Pablo y Bernabé ir a las iglesias? Para afirmarlos, para animarlos, para consolarlos, para alentarlos, para sembrarlos bien. Y aquí vamos a ver que quizás carnalmente Pablo está desechando a Marcos, a Juan Marcos. Y quizás Bernabé es el que está siendo más espiritual, pero luego vemos que algo también hace Bernabé que parece algo inmaduro. Entonces, ¿sabe qué? Como humanos, por lo muy espiritual que podamos ser, a veces vamos a cometer ahí inmadureces.
Pero Marcos se afirmó con la ayuda de Bernabé, porque Bernabé vino a su lado para animarle. Por eso tenía este apodo Bernabé, el que consuela, el que anima, el que está ahí a tu lado y te echa diciéndole, ánimo, sigue adelante, échale ganas. Verso 38. Pero a Pablo no le parecía bien. Aquí hago una pausa y no le parecía bien. Si usted leyó el capítulo, este capítulo, como 3 o 4 veces vemos y les pareció bien, que se puede traducir que fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Pero ¿cómo fueron dirigidos por el Espíritu Santo? Oraron, ayunaron, analizaron, escudriñaron la palabra del Señor y fueron dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, aquí a mí esto no me parece que proviene del Espíritu Santo. Pero ¿será que está obrando humanamente? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Allá sucedió en el 13:13. ¿Qué había sucedido? Bueno, dice así el 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces Pablo le puso el apodo, en lugar de defensor, le puso el apodo del desertador, el que abandona. Vive tu nombre, échale ganas. Pero no, como que te me desanimaste y te echaste para atrás. Pero hermanos, ¿a cuánto nos ha pasado que a veces decimos, ¿sabes qué? Ahora sí, le voy a echar ganas y venga lo que venga, voy a ir hacia adelante. El domingo lo decimos y a veces ya el lunes, ahí tiramos la toalla y nos desanimamos y a veces ya ni a la iglesia queremos llegar. Pero Pablo no pensaba que Juan era digno del honor ni apto para el servicio. ¿Por qué? Se separó, se apartó, abandonó. Más tarde dice que no quiso ir a la obra, al ministerio con ellos. Quizás no lo supieron que se regresaba. Quizás solamente se les desapareció. Quizás fue sin su consentimiento y aprobación. Y nuevamente era un viaje más corto. Pero va a ser casi de 3 años. Así que Pablo dice, con más ganas se me va a regresar. Así que no le parecía venir esto del Espíritu. Pero ¿sabe qué? Ni Bernabé ni Pablo cedían. Así que se separaron el uno del otro amistosamente. Vamos a ver que no fue el diálogo en cuanto a Juan Marcos fue fuerte, pero no se echaron de enemigos. No se fue uno del otro enojado y molesto. Vamos a ver que se rectifica la cosa en cuanto a este asunto. Porque vamos a encontrar más tarde a Pablo hablando con gran estima y afecto de Bernabé, tanto como de Marcos en sus epístolas, en sus cartas más tarde. Pero aquí hay un detalle que podemos aprender usted y yo, hermanos. Dios obra aún en medio de conflictos y desacuerdos y a pesar de ellos y a veces a través de ellos. No estaban en desacuerdo en puntos teológicos. Y no está mal estar en desacuerdo en puntos teológicos. Está bien que usted tenga una postura y el otro hermano tenga otra postura. Aprendemos los unos de los otros. A veces hay posturas teológicas que simplemente no tenemos la suficiente base para decir, ¿sabe qué? Esta es la correcta, que aunque usted quizás crea que esta y yo crea que la otra. Tampoco eran realmente discordias personales, sino en cuanto a la fidelidad de Juan Marcos. Pero vamos a ver que más tarde Juan Marcos llega a ser muy útil y un fiel ministro del Evangelio, de la palabra y colaborador del apóstol Pablo. Allá lo encontramos más tarde en unas cartas que Pablo le escribe a estas iglesias. Pero hermanos, también es una bendición nosotros tener hermanos que confíen en nosotros, que nos den oportunidades de servir, de colaborar, aprendiendo juntos los unos de los otros. Bernabé confió en Marcos y Marcos no lo defraudó. Simplemente porque lo hizo una vez no quiere decir que lo va a volver a hacer. ¿Sí? A veces usted, como yo, vamos a tener fallas.
pero también no lo dejemos ahí, corrijamos las fallas. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, ¿en quién? Entre Pablo y Bernabé, que se separaron el uno del otro. ¿Qué hizo Bernabé? Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Así que Bernabé animaba, consolaba, tenía este don de consolar y aprovechó la oportunidad. Si vamos a ir a animar y a consolar a aquellos, pues ¿por qué no aprovecho aquí comenzando con mi pariente, verdad? Voy a animarlo, a consolarlo, a que le eche ganas a Juan Marcos. Y se lo lleva estratégicamente a la primera isla donde fueron a evangelizar. ¿De dónde era Bernabé? ¿Dónde había nacido Bernabé? En Chipre. Entonces, ¿sabes qué, primo? Vamos a ir a animar a nuestra propia familia. Vamos a decirles, échenle ganas, sigan adelante. Pero recordemos qué había hecho Bernabé para Pablo, para Saulo. Bernabé había sido la persona que había arriesgado su propio cuello al ir a buscarlo y al pararse con Saulo cuando los demás creyentes no estaban seguros si aceptarlo o no, ya que pensaban que él había infiltrado para hacer daño. Así que no creían que la conversión de Pablo era una conversión sincera, pero Pablo dice, ¿sabes qué? Aceptémoslo, hermano. Yo he estado pasando tiempo con él y sí creo que conoce a Cristo como su Salvador. Bernabé también fue el que fue con Pablo en su primer viaje misionero y el que llevaba la delantera al inicio era Bernabé y después le cedió a Pablo que él liderara. Después de este versículo, Lucas, el doctor Lucas, que es el autor de este libro, no nos dice nada más de Bernabé, ni de su despedida, cómo lo despedió la iglesia, sino que prácticamente el doctor Lucas sigue la trayectoria del evangelio a los nuevos lugares que va el apóstol Pablo. Pero tampoco esto minimiza la obra de Bernabé y Marcos. No creo que Lucas tomó el lado de Pablo rechazando a Bernabé. Tampoco creo que Lucas tomó el lado de Pablo y de la iglesia desechando a Bernabé y a Marcos. Y aunque Pablo y Bernabé se separaron, se dividieron, creo que lo hicieron amigablemente, ya que se dividieron la región de su primera misión. Entonces, todas aquellas ciudades que habían visitado juntos, se la dividieron. Entonces, Pablo tomó la parte continental y Bernabé la insular, y se propusieron visitar todas las iglesias. Y de esta manera cubrieron mayor terreno. Pero como ya mencioné, parece que no quedó iglesia en Perge ni en Atalia, que fueron dos de los lugares que visitaron, pero creo que por eso fue el motivo que no volvieron a estos lugares. Pero de ahí visitaron prácticamente todos los lugares del primer viaje misionero con unos lugares adicionales. Verso 40. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y esto es a lo que me refería, que el doctor Lucas ya no dice nada después de Bernabé, como que dando a entender que Bernabé y Juan Marcos no fueron encomendados por los hermanos de la congregación y no les dijeron, vaya Dios contigo, Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que te lleve y te traiga con bien. Parece que Lucas solamente está tomando el lado de Pablo, pero no creo que es eso. Simplemente de aquí en adelante ya no menciona a Bernabé, el doctor Lucas, pero va a ser mencionado por Pablo en otros lugares, al igual que Juan Marcos. Pero simplemente creo que Lucas sigue la trayectoria de Pablo porque va a ir a otros lugares y vamos a ver que más tarde el mismo doctor Lucas se une a este grupo misionero. Pero aquí Pablo escoge a Silas, que ese es su nombre, pero también es conocido como Silvano. Este es en latín. Era ciudadano romano, era un miembro prominente de la iglesia de Jerusalén. Nos dijo este capítulo anteriormente que también era un profeta
enseñaba, capacitado, dice el verso 32 ahí del 15, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con unas 2 o 3 palabras. Así dice el 15:32. Con abundancia de palabras. Entonces el profeta tiene la habilidad de estudiar la Biblia y poder usar la Biblia para animar, para consolar, para enseñar, para profundizar a los hermanos. Y eso es lo que es profetizar, para que los hermanos le echen ganas. Y este hermano Silvano, era un capacitado profeta, como nos dice aquí el verso 32. Entonces, no son abundancia de palabras propias, de que tenga labia y que sepa alargarse y hablar, sino que utilizando el fundamento bíblico para este propósito. Entonces, junto a Pablo, Silas arrancan en el segundo viaje misionero, y Bernabé con Marcos también arrancan en su segundo viaje misionero. Y esta vez, con diferencia, que en lugar que ir por tierra, en lugar de ir por el mar, van por tierra a visitar los lugares ya evangelizados anteriormente por Pablo. No sé, quizás Silvano o Silas no tenía un pasaporte, no tenía una tarjeta verde para viajar por avión. No había aviones, ¿verdad? Por barco, así que vámonos por tierra. No sabemos los motivos. Pero lo que sí sabemos que aparte de visitar las iglesias donde ya se habían evangelizado, ya había creyentes para ir a confirmarlos, también este viaje va a sentar las bases para el inicio de la obra en Grecia. Verso 41. Y pasó por Siria y Cilicia, haciendo ¿qué cosa? Confirmando a las iglesias. Así que como en el Nuevo Testamento, el Señor, ¿cómo mandaba a sus discípulos, hermanos? De 2 en 2. Pablo y Bernabé fueron primero. Sí, fue de ayudante Juan Marcos. Pero ahora sale Bernabé y Marcos y Juan. José y Juan salen para la isla, animar a los hermanos, a confirmarlos. Pero Pablo y Silas salen de 2 en 2 aquí. Y esta vez utilizan el camino romano para llegar a las puertas de Cilicia. Y este era un prácticamente desfiladero que se atravesaba la cordillera del Tauro. Y está al noroeste hacia el norte hacia Derbe, Listra e Iconio. ¿Para qué? Para animarlos, fortalecerlos, enseñarles, darles estructura. Hermanos, organícense aquí, necesitan, voten, oren, ayunen. ¿Se acuerdan que ya habían hecho parte de esto? Pongan líderes, analicen quién está dotado para que el Señor les ha dado estas habilidades para hacerlo. Así que ánimo, adelante, échenle ganas. Esta es parte del motivo, confirmando, sembrándolos bien. No solamente con estrategias humanas y planes, sino con la palabra del Señor. Y aquí es donde entramos al capítulo 16. Y solamente vamos a ver hasta el verso 10 aquí. Y vamos a ver aquí en esta parte que se les van a agregar a Pablo y Silas, tanto Timoteo como el mismo doctor Lucas. Se van a unir a Pablo y a Silas en su segundo viaje misionero. Verso 1. Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Derbe y Listra, ¿los recuerdan? Ya son lugares que habían sido evangelizados por Pablo en el primer viaje, allá en Hechos 14, de la sección del 6 al 23. Pero le nombra ya a Timoteo discípulo. Y Timoteo es mencionado con Pablo por lo menos en 6 cartas. Y nos dice que es de madre judía y padre griego. Pero para Pablo lo llama su verdadero hijo en la fe. Y potencialmente Pablo lo había ganado a Cristo a una temprana edad, prácticamente de niño, de una temprana edad.
Pero potencialmente ya Timoteo estaba entre aquellos discípulos, no solamente, y literalmente podemos decir que esta es la tercera visita de Pablo, porque pasó por ahí en el primer viaje, pero después de regreso confirmándolos, ¿verdad? También, pero se acuerdan que aquí fue donde apedrearon al apóstol Pablo. Y después de ser apedreado, nos dice ahí el capítulo anterior que lo rodearon los discípulos como que para hacer planes fúnebres o para orar por él. ¿Y qué hizo Pablo de entre ellos? Se levantó, pero potencialmente ya Timoteo estaba ahí. Y potencialmente, y lo más probable, que también estaba presente en el retorno cuando Pablo pasa por ahí confirmándolos, cuando los exhorta y les dice: hermanos, permanezcan en la fe, échenle ganas. Pero que también les advierte y les dice, si lo quiere leer ahí en el 14, 21 y 22, note lo que les había dicho cuando pasó ahí de regreso, 14, 21 y 22. En el 20 dice: pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar, el 21, el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron ¿a dónde? A Listra, Iconio y Antioquía. ¿Haciendo qué cosa? Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, no solamente échenle ganas, sigan adelante, pero hermanos, esto no va a ser fácil. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que potencialmente este joven ya estaba ahí y escuchó estas palabras. Ya era un discípulo jovencito, y aquí quiero hacer un hincapié para los jóvenes. Gracias a Dios que en camino de vida usted no tiene que esperar para ser adulto para servir. Nosotros aquí no tenemos, los niños y los jóvenes no son la iglesia de mañana, son parte de la iglesia el día de hoy y son útiles para la obra y el ministerio. Así que gracias, jóvenes, por servir en las diferentes áreas. Los felicito en este aspecto. Y les puedo decir que con mucho gusto yo los llevaría al otro lado del mundo a servir, ya que están sirviendo aquí. Y Timoteo es uno de estos jóvenes ejemplares. Lamentablemente, sin culpa de él, aquí un poco aislado en el sentido porque es hijo de una mujer judía, creyente, nos dice aquí el pasaje, el 16, 1, de una mujer judía creyente, en otras palabras haciendo un contraste no judaizante. En otras palabras, su fe es la fe no fingida, es una fe verdadera, no es una que simplemente pasa por los ritos ahí, yo voy a la iglesia porque eso es lo que se tiene que hacer, es lo que la ley exige, y doy y hago y me lavo no, la de ella era una fe no fingida, la que había estado primero en su abuela, ¿cómo se llamaba la? Loida, y luego en su madre Eunice, y luego en él, el que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo es que él ya sabía las Escrituras desde la niñez si no se les había evangelizado? Recordemos que los judíos, en sus prácticas, en la ley, se escuchaba la palabra, pero potencialmente ni ella, ni su esposo, si vivía, vamos a hablar un ratito de padre griego nos dice, ¿verdad? No sabemos si había muerto, si no estuvo presente en su vida, si simplemente los abandonó. Pero sabemos que Timoteo fue educado por su madre. Pero a su madre le ayudaba, su madre era Eunice, ¿verdad? Y a su madre le ayudaba la abuela, Loida. Y si fue educado por estas dos mujeres, su madre y su abuela, existe el potencial que tanto los esposos de Loida y de Eunice no estaban o habían muerto, quizás en la dispersión, en una guerra o en algo, los habían abandonado, no sabemos. Cabe esta postura de que por eso fue educado por ellas, pero sabemos que la primera que vino a los pies de Cristo fue la abuela, y potencialmente nuevamente fue en el viaje misionero del apóstol Pablo.
y quizás de regreso ahí la hija y el hijo, el nieto. Quizás fue en la primera vuelta realmente cuando él era niño, aunque sabía la escritura, las entendió. Pero si el padre vivía, quizás no tenía interés, nunca tuvo interés en las cosas del Señor. Pero ¿qué sucedía en estos tiempos? Los matrimonios mixtos de judío y griego o de judío y gentil eran reprobados por los judíos más estrictos. Es más, ¿se acuerdan ahí a los samaritanos cómo les nombraban? Perros. Los maltrataban, eran la chusma. Aquí no eres bienvenido. Entonces, en estos tiempos, si una joven o un joven judío, una jovencita judía o un joven judío se casaba con un gentil, un griego, su propia familia los consideraba como muertos, como inmundos. Algunos hasta prácticamente llegaban hasta el punto de hacerle un servicio fúnebre. Para nosotros es como que ya no existes, como que si ya moriste. Hoy en día todavía sigue sucediendo esto entre los musulmanes también. Si un musulmán deja su creencia y se hace cristiano, la misma familia a veces lo mata o lo desecha y ya no lo reconocen como su hijo, como heredero o su hija. Es más, lo descartan completamente y hacen hasta un servicio fúnebre. Si no lo matan, lo hacen ahí. Pero aquí, a pesar de que el padre de Timoteo, si no fue cristiano o nunca se involucró en su vida, la fe de su madre, y aquí quiero hablarle a las hermanas que están aquí y las que quizás puedan verlo más tarde, la fe de la madre y de la abuela fueron las que prevalecieron. A pesar de que el padre quizás nunca estuvo presente, o no se interesaba, o los abandonó, o murió, no sabemos nuevamente. Pero las madres, la madre y la abuela, se preocuparon para que el hijo, el nieto, conociera de la palabra del Señor. Así que hermanas, ánimo, adelante, siguiendo enseñando a sus hijos, a sus nietos. Y algunas quieren nietos, no voy a decir quiénes, ¿verdad? Denle nietos a las madres, que quieren nietos, ¿verdad? Dicen que algunas madres que si pudieran tener a los nietos primeros después de probar qué es lo que es tener nietos, no, los tuvieran primero, ¿verdad? Antes que los que no, antes que los hijos, ¿verdad? Entonces, Timoteo llegó a ser un gran colaborador de Pablo. Pero gracias al esfuerzo también de la madre y de la abuela que lo animaron, le echaron ganas ahí, le enseñaron la escritura. Y Pablo pues va a invertir mucho en él. Nuevamente quizás convirtiéndose como un padre de él. Y por eso también le llama a su verdadero hijo en la fe, porque quizás aceptó con él, pero lo trae bajo su hombro y lo ayuda a criar como siendo padre para él, tanto físico como espiritual. Verso 2. Note lo que sucede. Entonces, aunque los judíos y los judaizantes no lo aceptaban por tener a un padre griego, noten los verdaderos cristianos lo que hacen. Verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los verdaderos creyentes, los verdaderos discípulos, tanto los de Listra como los de Iconio, ¿qué hacían? Hablaban bien de este joven, sin importarle su trasfondo, quién había sido su padre, cómo sucedió esto. También puede suceder que esta jovencita, ahí no viviendo bien, se apartó y se consiguió a este hombre viviendo en otro lugar y pues quizás también la familia los había desechado, no sabemos. Pero dice el verso 3, quiso Pablo, así como Bernabé quiso llevar a Juan Marcos, aquí quiso Pablo, resuelto Pablo, que fuese con él, ¿quién? Timoteo. Y tomándole, ¿qué hizo? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces tenemos un pequeño aparente problema, aquí una dicotomía. Pablo circuncida
a Timoteo. Pero ¿acaso no había apenas regresado Pablo de un concilio, que no era necesario la circuncisión? Y pues vamos a hablar de esto. Aquí Pablo está circuncidando a Timoteo estratégicamente. Y ya, porque para el judaizante sería una ofensa si un hijo de una madre judía y de padre griego, teniendo sangre judía, permanecía incircuncidado. Pero como el padre era griego, y si vivía, quizás nunca se le permitió entrar en el templo porque era incircunciso. Pero si no le interesaba al padre, pues nunca lo hizo. Si murió, pues otra vez, o no estuvo a favor, no lo sabemos, pero no se le había realizado este proceso a este joven. Al gentil normalmente se le llamaba gentil incircunciso. ¿Se acuerdan cómo cuando Davidcito, ahí el joven, fue a ver a sus hermanos, les lleva ahí un bocado, un quesito, un pan, una lechita, no sé qué les llevaba en el lonchecito? ¿Y quién es el que salía a gritar ahí? ¿Por qué era un filisteo incircunciso, verdad? Así se les conocía de parte del judío. Entonces los judíos reconocían al judío por línea materna, más que por la paterna. Pero por eso aquí Pablo va a circuncidar a Timoteo, para que no parezca que Timoteo, teniendo sangre judía, que él había rechazado prácticamente el pacto de Dios. Si Timoteo simplemente hubiese sido 100% griego, 100% gentil, Pablo ya traía en su mano una carta que les iba a compartir, traía un mensaje, un respaldo, porque quien había llegado a dar el reporte junto con la carta había sido ¿quién? ¿Quién viene con Pablo aquí en Silas. Entonces Silas puede avalar también diciendo, esto no es necesario. Pero lo están haciendo estratégicamente y vamos a hablar más tardecito de esto. Porque ya sabemos que el concilio dirigido por el Espíritu Santo había declarado innecesaria la circuncisión como un prerequisito para los gentiles para ser salvos o ser miembros de la iglesia. Pero Timoteo es mitad y mitad. Y con esto no estoy diciendo que la circuncisión del judío significa algo, sino que Pablo quería evitar los problemas. Entonces esto que está haciendo Pablo aquí no está resultando en algo opuesto a lo que el concilio de Jerusalén ya dijo. Tampoco, vamos a ver más tarde que, y no lo está haciendo simplemente para darle al 100% gusto al judaizante, pero tampoco lo va a hacer siempre, porque vamos a ver que se va a parar firme por Tito y no va a permitir que se le circuncide, allá en Gálatas 2 del 3 al 5. Así que aquí no es un asunto o principio doctrinal, sino que es un punto estratégico, de una norma de práctica. Vaya conmigo a Gálatas 5:6. Allí, si alguien me lo quiere leer, Pablo dice algo en cuanto a esto. Me he hecho a los judíos como judío para ganar ¿a quiénes? A los judíos, a los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley, pero voy a pretender y voy a actuar como que si esté sujeto a la ley. ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley de Cristo. Primera de Corintios 9:10 es lo que nos dice esto, creo, si no me equivoco. ¿Alguien me encontró Gálatas 5:6? ¿Qué dice, hermanos? Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén. Y Primera de Corintios 9:20, ¿qué es lo que nos dice? ¿Alguien me lo encontró? Entonces ahí en Gálatas 5:6 no vale, ¿verdad? De hecho, los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, que yo no esté sujeto a la ley, sino sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces aquí con este propósito
voy a llevar a uno que no está circuncidado y lo voy a meter en las sinagogas, que es mi práctica, me van a echar problema. Entonces, no quiero complicar esta situación más de lo que tenga que eso ser compleja, está diciendo Pablo hasta ciertas palabras, pero vamos a ver que también más tarde, es más, en el capítulo 20, bueno, vamos a llegar más tarde ahí, que sí le van a echar en cara, oye, Pablo, ¿por qué andas metiendo a estos incircuncisos, echándonos a perder, bueno, si lo quiere ir a ver, Hechos 21, creo que sucede por ahí, que lo acusan. Hechos 21, ¿qué dice? Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Sáltese hasta el 29 de este mismo capítulo. Porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Y ahí se le va a golpear la ciudad, etcétera, pero Pablo no había enseñado no se circuncidar, al judío que no se circuncidara. Lo que está diciendo, ¿sabes qué? Eso no te ayuda para ser salvo ni para el gentil, es lo que lo lleva a la salvación. Entonces, para que no me acusen, que aunque lo van a acusar porque simplemente lo miraban que él traía personas gentiles con él, pues ¿sabes qué? Para evitar este problema. Pero también había un motivo adicional. Era muy natural que Pablo estuviera buscando a alguien que va a tomar la posición del joven Juan, a quien él había empezado invirtiéndole. Pero sabemos que Bernabé le invierte a Marcos, a Juan Marcos, y le echa ganas y sigue adelante. Entonces aquí Pablo está buscando en quién invertir, porque nos dijo ahí que quiso Pablo, entonces ya resuelto de hacer esto. ¿Sabes qué? Vamos a preparar todo esto para que cuando lleguemos ahí, vas a ser mi ayudante, quizás el que vas a tocar va a continuar mi posición, pero alguien que relevara ahí a la posición de Juan Marcos. Pero era algo importante para Pablo que Timoteo fuese tanto parte judío y parte griego. ¿Por qué? Él va a tener la oportunidad de esta manera, si estás circuncidado, puedes influenciar tanto al judío como al gentil. Pero si te quedas así, no vas a poder entrar a influenciar al judío, ni al judaizante, ni a otro, simplemente al gentil. Entonces con este motivo, lo está haciendo estratégicamente el apóstol Pablo. Y sí, Pablo se interesaba en entrenar la siguiente generación para la obra, pero no te esperes hasta que seas viejo, sino que ya vamos manos a la obra. Así que toma a Timoteo por Marcos y ve en Timoteo la clase de hombre en el que él quiere invertir en este joven. Y también quiero aclarar que a Timoteo no se le obligó a circuncidarse. Él lo hizo voluntariamente después de entender, sí, lo hizo por sus raíces judías, pero también para eliminar las barreras que pudieran impedir ahí compartir su testimonio tanto con el judío judaizante, el judío creyente y el gentil, el griego. Porque vamos a ver a Pablo como el máximo defensor de la doctrina de la salvación por la gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y que la circuncisión no es necesaria para la salvación. Pero el judaizante va a tomar esto y lo va a torcer y va a decir, ¡ja, ja! Enseñas que al judío que no tiene que hacerlo. No, mira, para que veas que no. Aquí tengo a Timoteo. Sí, yo le ayudé con ese propósito, ese plan. Pero en otras palabras, ya que el padre no estuvo en su vida, muerto o los abandonó, yo me paré como padre ahí de él. Lo tomé como mi hijo en este aspecto. Entonces, para testificarles, llevarles el mensaje de salvación a todos. Así que Timoteo va a tener esa doble relación con el judío
por parte de la madre y con el gentil, el griego, por parte del padre. Pero ahora como hijo adoptivo, por decirlo de esta manera, del apóstol Pablo. Así que Timoteo se añade como el primer judío gentil o judío griego aquí a este viaje misionero. Verso 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Entonces las ciudades que Pablo visitó en su primer viaje misionero, aquí están Derbe, Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde están entregando las ordenanzas, dice, ¿verdad? Pero eran órdenes, hermanos. Pensé que habían sido una decisión dirigida por el Espíritu Santo, que no era necesario hacer todos estos ritos y seguir estas. Bueno, aquí las ordenanzas se refiere a lo que está en orden. Sí, las decisiones, las instrucciones, pero las que se encuentran ahí en la carta del capítulo 15, del verso 23 al 29, son los acuerdos acordados y aceptados por la iglesia y sus líderes de Jerusalén, pero que provienen del Espíritu Santo, de su palabra. En otras palabras, para vivir ordenadamente, en una manera que le honra y le glorifica al Señor. No es una orden de que te ordeno que hagas esto. No es ladrando órdenes, sino le presentaron lo ordenado, las cuestiones que se habían ordenado de esto. ¿Sabes qué? Sí, no es necesario hacer todos estos ritos y circuncidarse, pero un cristiano debe vivir ordenadamente, haciendo las cosas que honran y glorifican al Señor, como el no prostituirse, porque los gentiles solían tener relaciones íntimas con quien fuera y como fuera y etcétera. Entonces, no, vivamos ordenadamente en este aspecto. Verso 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe. ¿Y qué sucedía? Y aumentaban en número cada día. Entonces aquí a veces este versículo se entiende de diferentes maneras, o muchos lo entienden de las dos diferentes maneras, por lo menos dos. Sí, las iglesias eran confirmadas, bien plantadas, bien cimentadas, con sus líderes, con su organización, etc. Eran mejor establecidas, eran fortalecidas. Si en algo estaban débil, se les ayudaba a fortalecer esa doctrina. Pero dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Qué cosa? ¿Los creyentes, los discípulos o las iglesias? Entonces aquí aumentaba el número de los miembros en las iglesias. Y más tarde también las iglesias se multiplican. Pero en este caso, la idea yo la interpreto de esa manera, que las iglesias, los números de las iglesias, los creyentes discípulos bien sembrados, bien fortalecidos, firmes en la fe, crecían, se aumentaban, su fe, su creencia, su doctrina, pero también se unían otros haciendo esto y luego se multiplicaban las iglesias. La realidad es de que la iglesia, el creyente, el discípulo, no fue llamado a sembrar iglesias. Fuimos llamados a hacer discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo se forma una iglesia? De discípulos que se reúnen, se juntan con el mismo propósito. Entonces, eso es lo que sucedía. Fueron confirmadas en la fe las iglesias por esta visita de estos hermanos, del apóstol Pablo, de Silas y de Timoteo, y por la evidencia de la carta que traían, que esto les resolvió muchas dudas, preguntas, cuestiones, aclarando que el gentil, que él podía ser salvo por la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús sin tener que cumplir todos estos requisitos que el judaizante o prerequisitos que antes de ser cristiano y antes de ser miembro de la iglesia tienes que circuncidarte, seguir todas estas normas y estas leyes, etc. Pero sí veremos que más tarde las iglesias se multiplican y crecen, y al crecer estas iglesias y multiplicarse también se va a intensificar la persecución dirigida por los judaizantes contra las iglesias. Verso 6. Y concluimos ahí del 6 al 10 en esta sección. La visión del varón macedonio. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar
la palabra en Asia. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Frigia y Galacia, provincias romanas. A esas incluían, sí, parte de Frigia, Pisidia, Licaonia y Sauria. Pero aquí dice prohibido por el Espíritu Santo. Algo interesante. ¿Será que el Espíritu Santo prohíbe que prediques, enseñes la palabra? Porque dice que se les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No solamente confirmar a los hermanos, sino hablar la palabra en Asia. Impedidos por el Espíritu Santo. Y de aquí en adelante, si usted está tomando nota o quiere tomar nota, de aquí del 6 en adelante, hoy cantamos un canto que hacía mención de esto. El Trino Dios va a ser mencionado aquí en estos siguientes versículos. Va a comenzar por el Espíritu Santo. Dios Espíritu. Impedidos por el Espíritu Santo. Dios Espíritu. Aquí la prohibición de proceder a Asia ocurrió 2 veces. En el versículo 6 y en el versículo 7 que vamos a ver. Y luego realmente los dirige para Europa. Pero hay un problema aquí aparente. ¿Acaso no fue el mismo Espíritu Santo que dijo allá en el capítulo 13 a la iglesia, apartadme a... ¿Quién y a quién? A Pablo y a Bernabé. El Espíritu Santo dijo, apártenme a estos. Y la iglesia estuvo de acuerdo. Y la iglesia ora por ellos y les impone las manos y los manda. Y son enviados por la iglesia y son enviados por el Espíritu Santo. O sea que estos hombres, aunque empoderados por el Espíritu Santo y dirigidos por el Espíritu Santo, y aunque fueron enviados por la iglesia y por el Espíritu Santo en su primer viaje misionero, vemos aquí que ahora, en este viaje, espérenme, ¿cómo inició este viaje? ¿No inició con desacuerdos? ¿Peleándose? ¿Sin aparentemente buscar la voluntad del Señor? ¿Fueron dirigidos por el Espíritu Santo en esto? Porque si usted vio allá en el 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades. Pero luego se comienzan a pelear, ahí a discutir y se dividen, a tener su desacuerdo. ¿Sería que el Espíritu Santo quería que fueran y hicieran esto? Pero vemos que fueron confirmados los hermanos y aquí se les une Timoteo. Bueno, aunque el Espíritu Santo les permitió realizar ciertas cosas, parece que por primera vez, por motivos desconocidos, el Espíritu les prohíbe ir a ciertos lugares y los dirige a lugares donde se abrirá nuevo terreno para el Evangelio. Y aunque dirigidos por el Espíritu Santo, no quiere decir que esto va a ser fácil, hermano Carlos. Si el Espíritu Santo te dirige, no quiere decir que va a ser fácil, que todo va a ser color de rosa. ¿Cuál era el plan de Pablo? Viajar hacia el norte, hacia Bitinia en este caso, pero el Dios Trino tiene otros planes. Primero, va a ser impedido por Dios Espíritu, aquí en el verso 6. En el verso 7 va a ser impedido por Dios Hijo. Y en el verso 10 va a ser dirigido por Dios Padre. Aquí tenemos varias causas y efectos y no tenemos el tiempo para verla. Pero la causa va a haber ahí una visión a un macedonio. El efecto va a ser que el apóstol Pablo va a cambiar su ruta, sus planes. Ahora dirigido por el Espíritu Santo. A veces, hermanos, podemos hacer cosas buenas para el Señor, en la iglesia, dentro, fuera. Pero si no buscamos la dirección del Espíritu Santo. Pero una pregunta que me hago yo aquí,
Quizás usted ya se la hizo también. ¿No sería más fácil que el mismo Espíritu Santo que dijo allá en el capítulo, apártame a Bernabé y a Saulo para esta obra especial que tengo, que les hubiera dicho, mira, este es el plan, ve aquí, haz esto, hazlo de esta manera, etcétera? ¿Verdad que a veces la vida sería más fácil si así fuera todo? Aparentemente. Pero también en el mundo, hermanos, los dirigentes impíos, algunos, ¿qué consultan en el mundo? A veces algunos consultan horóscopos, adivinos, brujos. A veces te tiras ahí una monedita, ¿cómo se le nombra? Te echas un volado, al azar. Buscan dirección para su vida. Pero los cristianos, hermanos, ¿cómo podemos ser dirigidos nosotros? A través del Espíritu Santo. Y si pero ¿cómo podemos ser dirigidos por el Espíritu Santo? ¿A través de qué? Ser llenos del Espíritu Santo. No se llenen de qué cosa nos dice la Biblia. De vino. No lo busquen en las cosas que traen. ¿Qué es lo que el vino trae? Discordia, problemas, dificultades. Y también el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Pero ¿dónde encontramos esta sabiduría, esta dirección? ¿Quién nos dirige a toda la verdad? Su Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Espíritu Santo. Entonces no consultemos las cosas de este mundo, sino que consultemos la palabra del Señor. Busquemos su dirección. No sabemos, pero tal vez Pablo contemplaba la posibilidad de ir a Éfeso en su segundo viaje, pero Lucas dice que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Yo tengo una teoría y se las puedo dar. Algunos creen que quizás fue por su enfermedad del apóstol Pablo, que por eso también termina dirigiéndose a Galacia. Allá en Gálatas 4:13 les dice, ustedes saben cómo vine a ustedes enseñándoles el Evangelio, sino que en este aspecto quizás fue por motivo de enfermedad. Pero sabemos que Éfeso era una ciudad principal de la provincia y también era el centro del helenismo. ¿Qué era ser helenista? ¿Qué significaba esto? Vivir bajo el concepto de los griegos. De los griegos, dirigido por ellos sus creencias, sus filosofías huecas. Pero aquí en estos versículos hemos utilizado palabras que a veces las confundimos. ¿Por qué? Por ejemplo, no se debe confundir la provincia de Asia, que aquí la que se menciona aquí es la hoy Turquía, con el continente de Asia, todos los asiáticos del día de hoy. Entonces ya están en Asia prácticamente. Esta parte se le conocía como Asia. Y al inicio les dije que Pablo y Bernabé se dividieron las zonas. Entonces lo hicieron amigablemente. ¿Sabes qué? Aunque nos vamos a separar aquí, vamos a cubrir todavía todas las zonas. Yo voy a cubrir esta parte y tú cubres esta parte. Así que las provincias de Asia, Macedonia y Acaya constituían el gran centro cultural grecorromano. Eran dirigidos por esto. Pero verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y nuevamente Lucas no indica cómo el Espíritu comunicó su voluntad a estos misioneros estas dos veces. Preguntas que nos podemos hacer. ¿Serían impulsos internos, inspirados proféticamente? Sabemos que... ¿Quién es cómo se llamaba el que iba ahí con Pablo? El 32 nos dijo que él era un profeta. Silas. ¿Sería que Silas lo profetizó? No lo dice Lucas. ¿Sería por las circunstancias externas? Nuevamente algunos tienen la postura que Pablo se enferma y no le permite viajar a estos lugares. Y escucha que hay un médico acá en Macedonia, en esta área, y que arranca para allá. Y que ahora va a tener a su propio médico allí, ayudándole en su enfermedad. Es la postura de algunos. Pero el Espíritu
aquí nos dice en este verso 7, el Espíritu no se lo permitió. Hay dos versiones del griego en este aspecto, pero en el griego original, y por cierto, aquí cuando se habla en el definitivo, en el artículo, se me fue la palabra en español, absoluto, definido, no indefinido, ¿verdad? El Espíritu es otra manera de referirse a veces al Espíritu Santo, pero aquí algunos lo interpretan que es su mismo Espíritu dentro de él, el humano, otros lo interpretan que es el Espíritu de Dios dentro de él hablándole. Pero hago una pregunta aquí. ¿El Espíritu Santo nos guía a buenos lugares o nos aparta de malos lugares? Analice esa pregunta. Pero, nuevamente, ¿por qué si el Espíritu Santo y Dios Hijo, Dios Espíritu, Dios Hijo y Dios Padre lo van a dirigir y lo están dirigiendo, por qué los van a dirigir a un lugar donde van a sufrir, van a ser maltratados, analice eso también, ¿verdad? Y por eso digo, aunque seas dirigido por el Espíritu Santo, no quiere decir que va a ser fácil y todo color de rosa. Pero tampoco usted pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La mayoría solemos hacer esa pregunta. Comenzamos con la pregunta errónea. ¿Por qué? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A veces queremos forzar a Dios a que haga lo que yo quiero. Debemos preguntar, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Y al conocer la voluntad de Dios, nosotros nos unimos a lo que Él está haciendo, a lo que Él quiere hacer. Porque si no, lo que le vamos a estar diciendo, bendice mis planes, ayúdame en esto. Señor, bendíceme en esto que yo me he propuesto. Pero no hemos preguntado, ¿es tu voluntad? Conocemos la voluntad del Señor. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en cuanto a esto? Y no tenemos el tiempo, porque se me está yendo el tiempo, se me ha ido el tiempo. Pero a veces podemos tener tres premisas, tres fundamentos, maneras de pensar. Podemos decir, ¿qué puedo hacer yo para Dios? Allí el problema es de que usted está en el centro, el enfoque, usted es el importante. Lo que yo voy a hacer para Dios. Quizás la mejor pregunta es, ¿qué es lo que Dios está haciendo en lo que yo me pueda unir? Que por cierto, Dios siempre está trabajando a través de nosotros, en nosotros, a nuestro alrededor y aquí y allá. A veces también podemos ser movidos por las necesidades. Acudimos para allá, para acá, para lo otro. Aquellos necesitan esto, lo otro. Y fundamos nuestros ministerios basado en las necesidades de las personas, de lo que ellos quieren, de lo que les gusta. Y ponemos a las personas en el centro, en lugar de poner a Dios en el centro y su obra, lo que Él está realizando. A veces en la primera nos ponemos nosotros en el centro. Lo que yo quiero hacer para Dios, lo que a mí me gusta o lo que me trae satisfacción hacer para Dios. Ahí en el centro está usted, no Dios. Porque debemos a veces hacer cosas aunque nos gusten o no, si es lo que Él nos está pidiendo para su honra y su gloria, hacerlas. Así que pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pablo tenía planes, pero Dios aquí le prohíbe y lo lleva para otro lugar. Pero les dije que les iba a dar mi postura. A fines del primer siglo, testifica uno que se llamaba Plinio, un gobernador, y Bitinia ya estaba repleta de cristianos. Yo concluyo que en esta zona no se necesitaba ya predicar la palabra del Señor, ni que las iglesias fueran confirmadas ni establecidas. Lo más probable, y esta es una postura propia, nuevamente, ¿tengo fundamento bíblico? Sí, pero no tengo lo suficiente para decir, es así. Por eso le digo que lo más probable es que ya el apóstol Pedro había predicado en estas áreas. ¿Cuándo? ¿Se acuerdan que cuando salió de la cárcel entregó el liderazgo de la iglesia a Jacobo?
y se marchó de Jerusalén. Y creo que predicó en estas zonas, incluyendo Bitinia. Es más, si usted me quiere acompañar a 1 de Pedro 1:1, note lo que dice Pedro en 1:1. Si me gana, me lo lee. Pedro, aquí en 1 de Pedro 1:1, apóstol ¿de quién? De Jesucristo. Note a quién les está escribiendo. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿A dónde quería ir Pablo? A Bitinia, a Asia. Asia y Bitinia. Entonces, creo que Pablo, aquí regresando a nuestra cita, entendió esta redirección del Espíritu Santo y de Dios Espíritu y de Dios Hijo hasta el momento como una señal de que, ¿sabes qué? Tú te estás enfocando solamente en ir a confirmar y reafirmar y animar a los que ya están establecidos. Necesito que aquí comiences en una segunda fase. Allá donde tú quieres ir, ya hay suficientes cristianos, ya están. Sí, no es que no necesiten ánimo, todos necesitamos ánimo, pero ya la palabra ha sido compartida y ven acá donde se te necesita más. Entonces esa es mi teoría basado aquí en 1 de Pedro 1:1, que ya Pedro les está escribiendo a los que están ahí ya en esta zona. Pero Dios lo está llamando a través de Dios Espíritu y Dios Hijo al campo misionero en nuevos campos prácticamente. Pero en el griego crítico, si usted lee este versículo 7, prácticamente en el griego dice, se lo prohibió el Espíritu del Señor Jesús. En otras palabras, Dios Hijo. En el 6 se lo prohibió ¿quién? Dios Espíritu Santo. Aquí es Dios Hijo. Dios, el Espíritu del Señor Jesús. Pero como se habla en el definido, se está hablando del Hijo de Dios en este aspecto. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y esta ciudad de Troas estaba sobre la costa, o está sobre la costa noreste del mar Egeo, la frontera occidental de Asia Menor, región que fue el escenario de la gran guerra troyana, de Troas, que es por eso aquí Troas. Este nombre Alejandría Troas estaba a unos 15 kilómetros al sur de la antigua ciudad de Troya, o Troyalium, se le decía en el latín. Era un puerto importante y colonia romana. Verso 9. Y les voy a dar una teoría de esto más tarde, histórica también, que quizás nos ayude a entender esto. El verso 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Aquí yo tengo dos teorías, no sé cuál sea la correcta. Hermano Sergio, ¿usted recuerda a un hombre grande que fue conquistador, que fue macedonio? Alejandro el Magno. Alejandro el Magno. Esta es una de mis teorías. ¿Por qué? Alejandro el Magno tenía una idea de casar los diferentes, el este con el oeste y hacer un pueblo. Y le pudiera decir cómo lo logró casi hasta cierto punto hacer con los griegos. No les llegó ahí con guerras y peleas y... ¿Sabe cómo les trajo? Se los trajo a través del conocimiento, a través del entretenimiento. Conquistó a una nación y a naciones a través de... Dales ahí algo para que se entretengan. Las olimpiadas. Dales ahí cosas que se entretengan. Hermanos, Satanás no nos tiene que vencer a nosotros con guerras. A veces nos da ahí un teléfono para entretenernos, para quitarnos de la palabra del Señor. A veces nos da ahí la televisión para entretenernos. Fue la manera que Alejandro... pero bueno, quizás, por eso le digo, es teoría propia aquí, quizás Pablo había escuchado, porque estos lugares tienen el nombre bueno, les voy a decir más tarde, ya me estoy aquí. Pero la otra teoría es de que nuevamente aquí es donde el doctor Lucas se va a unir al viaje misionero. Una teoría sería el doctor Lucas el macedonio, no se dice.
pero no se declara cómo fue que lo supieron nuevamente, que fueron dirigidos aquí, impulsos internos, inspiraciones proféticas, circunstancias externas, el espíritu de ellos guiándolos, la visión, el Dios Trino hablándoles. Pero un punto que sí aprendemos aquí, hermanos, en todo lo que hagamos, sigamos la providencia, la dirección del Señor. Y si no nos permite, debemos someternos y creer que es para mejor. A veces nosotros queremos algo y por muy bueno que sea, no es lo mejor para nosotros. Pero Macedonia, hablando de ella, esta está en la parte norte de Grecia, incluyendo las ciudades de Filipo y Tesalónica. Y ahí fue donde Pablo dirige 3 de sus epístolas. Pero aquí Pablo, antes de dormir, ve esta visión, Pablo, y difícilmente se va a quedar dormido ahí, bien dormido, porque está pensando en esta gente, en esta región, que se convertiría en el escenario de sus labores futuras. Pero también sabemos de que Dios había dejado a los pueblos gentiles que anduviesen en sus propios caminos. Eso es lo que nos había dicho el 14:2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y en otros lugares nos dicen mucho tiempo, en otros tiempos el Señor nos permitió andar en nuestras propias cosas. Ellos habían procurado ganarse la salvación por sí mismos, por sus esfuerzos. Los griegos tenían sus creencias, creían en Zeus, hemos hablado de todos estos dioses. Pero algunos de ellos estaban llegando a la conclusión de que todos sus esfuerzos eran en vano. Por lo consiguiente, necesitaban algo diferente. Pero este hombre macedonio, el de la visión, estaba rogando ahí animosamente que se cruzara el mar y se les llevase el evangelio a Macedonia. Nuevamente algunos especulan que es el mismo Lucas que llega a ser parte, que era por la enfermedad y que el Señor lo redirige de esta manera, y ahí hay un médico que te puede ayudar. Pero realmente ninguno tenemos las pruebas ni la evidencia para decir con exactitud cuál fue el motivo. Y nuevamente, quizás Pablo no fue el primero en llevar el evangelio a Europa, o que Lidia fuera la primera convertida en Europa. Quizás algunos de los convertidos, cuando estuvieron allá presentes en el día de Pentecostés y regresaron a sus zonas, ya habían compartido el evangelio en los lugares que Pablo quería ir. También puede ser otra teoría ahí. Pero el cristianismo quizás llegó aquí a estos lugares, así como Pedro predicándoles. También Pedro en una ocasión en el capítulo 2, verso 10, les dice: ustedes antes no eran pueblo, pero prácticamente ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pero humanamente Pablo dice: se me están cerrando estas puertas de lo que yo quiero hacer. Pero el Espíritu como que me está dirigiendo acá, abriendo nuevas. Y es lo que el Espíritu, Dios Espíritu y Dios Hijo estaban haciendo. Pero quizás fue su aguijón de la carne, no lo sabemos. Pero aquí sí sabemos algo, que comenzando en estos versículos, el doctor Lucas, que nos ha estado narrando todo esto, comienza a hablar en primera persona. En lugar de reportar y hablar en tercera persona, ahora él se incluye aquí como testigo presencial y compañero de Pablo, como médico personal también de Pablo. Pero como que de repente aquí entra, nos ha estado contando todo esto anterior como reportándonoslo, y ahora aquí, ahí estaba yo diciéndolo en ciertas palabras. Sí, potencialmente Pablo necesitaba la ayuda del doctor Lucas. A veces necesitamos la ayuda de un médico. Y a veces el Señor utiliza médicos y a veces nos sana milagrosamente como le plazca a Él. Pero si este fuese el caso, hermanos,
Dios puede usar aún hasta nuestras debilidades, nuestras enfermedades, para dirigirnos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y si esta es la sugerencia correcta, entonces quiere decir que Pablo tomó su debilidad y dolor como mensajeros de Dios. Y la visión de un macedonio aportó para la dirección que Pablo necesitaba. Pero ¿quién fue este macedonio? No lo sabemos. Si fue el mismo Lucas o si fue Alejandro el Magno. Él prácticamente consiguió conquistar al mundo de este entonces. Y este fue el macedonio Alejandro el Magno. Y quizás Pablo estaba pensando en esto. ¿Cómo puede ser que un hombre macedonio logró conquistar tanto? ¿Por qué no podemos conquistar al mundo? Oh, esa es la tarea que el Señor nos ha dado, de conquistar al mundo para Cristo con el Evangelio. Porque el nombre completo de Troas era Troas de Alejandrina. ¿Por qué se llamaba Alejandrina? Al otro lado del mar estaba Filipos. ¿Por qué se llamaba Filipos? Y este nombre se le nombró a través de Alejandro. Un acuerdo del padre de Alejandro. Más allá estaba Tesalónica, que fue llamada por la hermanastra de Alejandro. O sea que todos estos lugares tenían nombres de familiares de Alejandro, el que había conquistado estas zonas. Todo este distrito estaba empapado de acuerdos de Alejandro y recuerdos de él. Y Alejandro era el hombre que había dicho que su objetivo era casar el este con el oeste para hacer un mundo unido. Pero Pablo dice, yo me encuentro aquí queriendo compartirle al judío y al gentil, y Dios quiere hacer un solo pueblo, de todo pueblo, lengua y nación. Entonces, ¿sería esta la visión que el apóstol Pablo recibió? Decir, ¿sabes qué? Si el mundo quiere hacer esto, Dios quiere hacer algo aún mayor y mejor. Unir a todo pueblo, lengua, nación, haciendo un solo linaje, un solo pueblo, real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa. ¿Sería este allá el evangelio ya se compartió? Ven acá donde... Pero bueno, esa es mi teoría. Ayúdeme a investigarla ahí si sí o si no. Pero Pablo aquí finalmente llevando a cabo el pueblo que Dios quiere para sí. Un solo pueblo, de todo pueblo, lengua y nación. Y terminamos con el verso 10. Cuando vio la visión, enseguida, note que aquí dice ahora, procuramos partir para Macedonia. ¿Por qué se incluye Lucas ahí? Porque ahora él va a tomar parte del equipo. Dando por cierto que Dios nos llamaba. También a mí, dice aquí Lucas, para que les anunciésemos el Evangelio. Nunca había dicho esto. Anunciésemos, se incluye, nos llamaba. ¿Quién? Dios, Dios Padre. Vimos al Dios Trino en el 6, Dios Espíritu Santo. En el verso 7, Dios Hijo. Y en el verso 10, Dios Padre, orquestando, dirigiendo aquí la obra. Así que el uso aquí del pronombre indica que Lucas, el escritor del Evangelio de San Lucas y de Hechos, aquí se está uniendo a Pablo, a Silas y a Timoteo. Y ahora van 4. Y ahora aquí Lucas, testigo ocular de todo lo que va a continuación a suceder, no solamente narrándonos, y que ahora vamos a ver nosotros, aquí en el 17 también, en el capítulo 20, en el capítulo 27, vamos a ver que Él se incluye en esto. Pero termino con este puntito aquí. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Aquí afirma el doctor Lucas. El Espíritu, Dios Espíritu les prohibió. Vimos la dirección de Dios Hijo. Y aquí estamos viendo la dirección de Dios Padre. Bueno, Dios nos dirige de diferentes formas, hermano. Así que cuando busquemos la voluntad de Dios, número 1, asegúrese de que su plan está en armonía con la palabra de Dios. No haga planes sin consultar a Dios. Y si usted va a hacer algo, ¿sabes qué? Que aunque estoy casado, me quiero casar con esta. ¿Sería buen plan dirigido por Dios? ¿Por qué? Rompe principios bíblicos. Pero sabe que hay gente hoy en día que desde un púlpito dice, Dios me ha dicho. Y le dicen a una persona, te vas a casar con fulano y mengano. Y quizás el uno o el otro está casado. ¿Eso proviene de Dios? No, ¿por qué? Contradice
la palabra de Dios, no está en armonía con la palabra de Dios. Pero hay cosas, hermanos, que la Biblia no es explícita en esto. La Biblia no dice no fumes marihuana. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Hermano, porque la Biblia dice que no, pues Bueno, hay principios que no estén en desarmonía con los principios bíblicos. Somos el templo del Espíritu, también huir de las apariencias, etcétera, ¿verdad? Pero cuando usted busque la voluntad de Dios, no para su vida, cuando usted busque la voluntad de Dios, asegúrese que usted no está rompiendo la armonía con la palabra de Dios. Número 2, pida a los cristianos maduros consejo. Aquí se acuerdan en el concilio qué sucedió. Estaban los ancianos, los apóstoles, los líderes, y se consultó la palabra de Dios, lo que Dios estaba haciendo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y encontraron que, ¿sabes qué? Dios ya estaba diciendo desde antes de mucho tiempo atrás que Él quiere salvar a los gentiles y hacer pueblo de ellos también. Entonces, hay cristianos que podemos consultar que son firmes en la palabra del Señor. Aquí está el apóstol Pablo, está el profeta Silas, está ahora un joven Timoteo que todo mundo habla bien de él, que lo conocían por su testimonio, que enseñaba su crecimiento espiritual. Está el doctor Lucas aquí. Entonces busque consejo de personas maduras. Número 3, analice los motivos por qué quiere hacer lo que está haciendo. ¿Está buscando hacer lo que usted quiere hacer o lo que piensa que Dios quiere que usted haga? O basado en su palabra, ¿sabe que esto es lo que Dios quiere que yo haga? Esto es lo que Dios me pide hacer, esto es lo que yo voy a hacer. Y número 4, ore que Dios abra o cierre las puertas en acorde a su voluntad. Y acéptelas al ser así. Pero ore, ayune, buscando su voluntad. Pero nuevamente, aunque el Espíritu de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo nos dirija, no es garantía de que va a ser fácil. Así que aunque no se menciona aquí el término Trinidad o el Dios Trino, vimos la dirección divina para el viaje. Se le atribuyó al Espíritu Santo, en el verso 6, al Espíritu del Señor, de Jesús, en el verso 7, y a Dios Padre, en verso 10. ¿Y qué hicieron? Dice, cuando vieron la visión, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. O sea que inmediatamente, cuando usted descubra cuál es la voluntad de Dios, actúe, obedézcala inmediatamente. Y salieron a compartir el Evangelio para Macedonia, convencidos de que Dios los había llamado a evangelizar estas zonas, a un nuevo y gran campo de trabajo que estaba abierto. Así que hoy tenemos el mismo llamado. Ve, esa es la voluntad de Dios, y haz discípulos a todas las naciones, a toda comunidad, a toda familia, a todo pueblo, lengua, grupo étnico. Ya hemos hablado de esto, ya terminé, que la palabra etnos es el griego donde obtenemos la palabra etnia, que se traduce nación, las naciones. Pero es la misma palabra del Antiguo Testamento en Génesis 12:3, que la intención del Señor es bendecir a todo pueblo, pero dice ahí específicamente a toda familia de la tierra.